Vamos al pan espiritual, ¿verdad? Y estamos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante, versículo 4. Y estamos de la justificación a la santificación. Es decir, es un argumento que el apóstol Pedro está dando acerca de la vida cristiana. Cuando una persona se salva, se hace la pregunta: ¿y ahora qué? Y ya me salvé. Bueno, ahora viene la vida práctica. La vida práctica es lo más difícil para un creyente. Salvarse no cuesta, porque ya Cristo lo hizo todo. El apóstol Pedro nos explicó en el capítulo 1 que fuimos renacidos, nacimos de nuevo por el Espíritu. Es decir, tuvimos un nuevo nacimiento. Habíamos nacido físicamente antes, pero necesitábamos un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual solamente se podía realizar a través de confiar en Jesucristo. Era la única forma. Las religiones siempre han inventado cualquier cosa para acercarnos a Dios, pero lejos de acercarnos a Dios nos alejan. No nos llevan hacia Dios, sino que nos alejan. Y también el apóstol Pedro dice que ese nacimiento en el Espíritu, eso indica que el Espíritu está viviendo ahora dentro de nosotros. Dios es sabio, no nos va a poner a hacer algo que no podamos. Porque el hombre moral, intenta acercarse a Dios a través de vivir una vida moral, pero nunca puede llegar a Dios, porque no es el propósito de Dios que la gente llegue a Él a través de una vida moral. Y algunos predicadores le dicen a los inconversos: tenés que vivir una vida santa para que vengas a mi iglesia y que para que puedas salvarte. Y Jesucristo dice lo contrario: yo he venido a llamar a pecadores, no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a pecadores. Y dice que Jesucristo nos salvó a través de la predicación de la palabra. Una palabra que es incorruptible, es una palabra eterna. A través de la predicación de la palabra, es decir, el Evangelio, es que somos salvos. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias para el pecador, porque a través de esa muerte de Cristo por nosotros se convierte en una buena noticia para nosotros, porque quien tenía que morir era el pecador, pero si Cristo ya murió por nuestros pecados, entonces la buena noticia es que nosotros ya no tenemos que ocupar el lugar de Cristo. Él ocupó nuestro lugar. Y por eso es que en el capítulo 2 ahora el apóstol Pedro va a dar algunos consejos prácticos acerca de la vida cristiana. Y veíamos que el apóstol Pedro, en los primeros 3 versículos que estudiamos el domingo pasado, hablaba que había que dejar algunas cosas, porque en la vida vieja que teníamos un cúmulo de cosas que ofendían a Dios. Pero ese cúmulo de cosas por las que ofendíamos a Dios, ya Cristo murió. Pero algunos creyentes todavía siguen con el mundo sobre sus hombros, o sobre un peso sobre sus hombros, de un cúmulo de pecados que ya no tienen que llevar, porque la vida ha cambiado, somos nuevas criaturas. Y tenemos que dejar algunas cosas que el Señor dice: bueno, ya no tienen que llevar
la malicia. La malicia es una cuestión, la palabra malicia no es echarse vaselina de gorila o moco de, o ¿cómo es? No hay una vaselina que le echan, las cometólogos saben mejor el nombre, la que le echan a los que se van a cortar el cabello. Ahora entonces, no significa peinarse bonito, pintarse bonito, la malicia no significa eso aquí en este pasaje, significa hacer maldades. Entonces, Pedro estaba aconsejando, dejen de hacer maldades ya, porque ellos estaban pasando por una situación a lo que Pedro les estaba predicando en ese momento, en la cual podían empezar a hacer maldades para desquitarse de los que le hacían maldades, o si no, entre ellos mismos. Y el apóstol Pedro les dice, bueno, dejen toda malicia, todo engaño, dejen todo fingimiento, envidia y todas aquellas cosas que hacen daño al ser humano, como las difamaciones. Hay algunos que les gusta hablar de los demás, hablar por detrás. Los maliciosos usan todas estas artimañas. Se hacen amigos, o piensa uno que es amigo de la gente y por detrás le dan una puñalada, ¿no? El malicioso es una persona que hay que cuidarse, ¿no? Pero el apóstol Pedro dice, hay que dejar todo eso. Pero usted se puede hacer la pregunta, ¿pero cómo, Señor? ¿Pero cómo? Porque esto es un cambio sobrenatural también. Es el Espíritu Santo cambiando tu vida, pero tienes que dejar que lo haga. Tienes que dejar que lo haga. Un niño quería agarrar una gran piedra y darle vuelta a él, y nunca pudo porque era piedra muy grande, no podía, pero el papá le ayudó, la empujó y la piedra dio vuelta. Y el niño descansó. Precisamente es que muchas veces nosotros queremos hacer esas cosas de una manera carnal y no vamos a poder. Entonces el Espíritu Santo dice, déjame ayudarte, deja que yo lo haga. En tu vida tengo que hacer transformaciones. Y por eso Él dice, ¿cómo lo hago? Bueno, ya nos daba el consejo el apóstol Pedro, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Y qué es la leche espiritual, hermanos? La palabra de Dios. Entonces, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la palabra para que nosotros la pongamos en práctica. No es otra cosa. La leche espiritual es la palabra de Dios, doctrina pura en nuestra vida para poder hacer cambios en nuestra vida. ¿Para qué sirve una lámpara, hermano? Para alumbrar, pero alumbrar ¿en qué momento? En la oscuridad. Usted alumbra en el día, ¿verdad? Que no sirve. No sirve. Ahora, la lámpara es para alumbrar en el día. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Significa que la palabra de Dios es para alumbrar nuestro camino, nuestro caminar diario, nuestra vida, nuestros momentos, nuestras relaciones interpersonales con los demás, con nuestros hermanos, con la familia, con los hijos. Es la palabra de Dios. Entonces, Pedro daba el consejo en el domingo pasado, lo estudiamos, necesitamos la palabra de Dios. No adulterada. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que ha gustado que el Señor es bueno. Entonces, hermanos, cuando algo es bueno y nosotros lo probamos, lo quisiéramos continuar probando o comiendo. Si hay una comida buena, que es bueno, tiene buen sabor, quisiéramos continuar con él. Entonces necesitamos continuar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento espiritual sustancial para la vida espiritual del creyente. Y él dice, bueno, después
de estos consejos, después de estos consejos, él dice, necesitan tener una buena relación con Dios, una buena relación con los demás y una buena relación con tu propio andar y crecimiento cristiano. Y usted puede decir, ¿cómo pues lo hago? ¿Cómo lo hago? Ahora el Señor ya no tenemos problemas en cuanto a la salvación porque el Señor ya nos redimió. Somos salvos, no tenemos problemas para el futuro porque no podemos ser condenados eternamente. Entonces significa que vamos a ir al cielo, pero estamos en la tierra hoy. Y en la tierra necesitamos tener cambios en nuestra vida. Y esos son los cambios que el Señor quiere que hagamos nosotros y se llama santificación. En la vida práctica, santificación en la vida práctica, pero además para continuar, para poder hacer esto necesitamos algo más. En el versículo 4 que dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. A veces nosotros no caminamos mucho en las predicaciones, en los versículos, porque estos versículos hablan mucho de muchas cosas. Y aquí, en este versículo, nos va a hablar de muchas maneras, para que nosotros podamos entender que necesitamos también a Cristo. Ahora, lo primero que dice aquí, que porque el Señor quiere que nosotros hagamos, que nos acerquemos a Él. Esa es la primera palabra que está ahí, ¿verdad? Acercándonos a Él. ¿Y quién es, hermano? Él, Jesucristo. Necesitamos acercarnos a Cristo. Necesitamos acercarnos a Él. Ahora, cuando nos acercamos a Él, entonces necesitamos entender qué significa Él. Antes de salvarnos nos acercamos a Él y pusimos nuestra fe en Él. Esa es la manera de acercarse. Antes de ser salvos, nos acercamos a Cristo. Ahora, y el Señor dice, bueno, y ahora que sos salvo, necesitas acercarte a mí siempre. Porque algunos creyentes les enseñan en las iglesias que es cierto que fuimos salvos por fe, por medio de la fe en Cristo. Pero ahora que ya somos salvos, necesitamos vivir bajo la ley, vivir bajo el legalismo. No, necesitamos vivir por fe siempre también. La vida cristiana es por fe. Debemos de acercarnos a Él. Ahora, no significa, cuando una persona se acerca a Cristo, no significa venir al frente, aquí al altar, no significa levantar la mano, no significa ponerse de rodillas, no significa que el pastor le diga, vení al frente y vamos a hacer una oración. No significa eso. Entonces, bueno, nosotros nos acercamos a Cristo por medio de la fe en Él. Ahora, acercarse en la fe a Él significa dependencia. Significa depender de Él. Significa depender de Él. Ahora, cada día necesitamos depender de Cristo en nuestra vida cristiana. Depender de Cristo es no estar pensando en que yo lo puedo hacer todo, sino que Él nos va a ayudar en nuestra vida a hacer las cosas. Ahora en Juan, vamos a leer Juan 15:5. Juan 15:5. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos,
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, la intentona que nosotros podamos hacer por todas las cosas, no nos va a salir nada si no dependemos de Cristo. Tenemos que estar conectados a Él. Si no estamos conectados a Él, no podemos hacer nada. Porque separados de Él, nada podéis hacer. Eso significa que un creyente tiene que ser dependiente de Cristo. Entonces, en cualquier circunstancia de la vida tiene que ser dependiente de Cristo. No solamente para la salvación, sino para la vida cristiana. Si te enfermas, tienes que ser dependiente de Cristo. Si tienes un problema, tienes que ser dependiente de Cristo. Si tienes una necesidad, tienes que ser dependiente de Cristo. Si tienes una angustia, tienes que ser dependiente de Cristo. Vamos a leer el primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primer libro de Pedro, o primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ahora, cuando tú no puedes llevar las cargas, cuando tú no puedes hacer lo que quisieras, entonces tenemos nosotros un recurso ahí, que es Jesucristo. Y Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando una persona tiene ansiedad, lo primero que hace es llorar, llora. Y esas lágrimas a veces se convierten en amargura, porque nos sentimos incapaces, débiles para hacer las cosas. Y entonces, ¿qué es el consejo que da Pedro aquí a estos creyentes? Que echemos todas nuestras ansiedades ¿sobre quién? Sobre el Señor. Necesitamos echar nuestras ansiedades sobre Él. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nosotros echamos las ansiedades sobre Cristo? Él tiene cuidado de vosotros. Entonces significa que ahí tenemos la clave para nuestra vida angustiosa. Tenemos que echar nuestras ansiedades sobre Él. Ahora, entonces, vemos aquí en el versículo 4, parte D, porque Jesucristo es, dice que nos acercándonos a Él, piedra viva. Acercándonos a Él, piedra viva. ¿Por qué es que Jesucristo es llamado piedra viva? Porque en el Antiguo Testamento los profetas habían hablado acerca de Él ya. Y en el Antiguo Testamento Pedro había leído que a Jesucristo le llamaban piedra viva. Y por eso Pedro retoma el Antiguo Testamento y le da consejos a los hermanos, a los hermanos que habían sido dispersados en Asia Menor. Y le dice, acérquense a Él, piedra viva. Ahora, vemos ahí en el Salmo 118, versículo 22, que de esto mismo está hablando el apóstol Pedro aquí. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Isaías 8:14 dice, entonces Él vendrá a ser su santuario, pero piedra de tropiezo y roca del escándalo para ambas casas de Israel, lazo, trampa para los habitantes de Jerusalén. Entonces en el Antiguo Testamento ya se había hablado acerca de esto. Y Pedro dice que el Señor es la roca. ¿Y por qué que le llama roca viva? Si usted agarra una piedra, ¿verdad que la piedra no tiene vida? Está muerta. La piedra la hacen donde quiera, la pueden hacer pedazos y no dice nada.
Pero como es una metáfora, a Jesucristo es comparado con una piedra, pero una piedra que está viva. Entonces, ¿por qué es que esta piedra está viva? Porque ese Cristo que murió en la cruz del Calvario no está muerto, sino que está vivo. Resucitó al tercer día y se levantó, está en los cielos a la diestra de Dios Padre. Está vivo. Entonces, hermanos, usted no sigue a un Cristo muerto, sino que sigue a un Cristo que está vivo. Amén. A un Cristo que está vivo. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, entonces diríamos, tenemos una piedra muerta, pero está vivo. Ahora, después de esto, vemos cómo hay una evaluación acerca de esta piedra. Una evaluación, la evaluación que hacen los hombres y la evaluación que hace Dios acerca de la piedra. Ahora, entonces, fíjense bien que al ver la evaluación que hacen los hombres, dice allí en el versículo 4, desechado ciertamente, ¿por quién, hermano? Por los hombres, desechado ciertamente por los hombres. Ahora, Jesucristo es desechado, o fue desechado en el tiempo que Él vino. ¿Y por quién? Por los hombres. Y por aquellos que se consideraban ser los más santos y religiosos del momento. Lo desecharon, lo acusaron, lo llevaron a la cruz. Él, Jesucristo, fue desechado por los hombres. Las multitudes que estaban frente a la cruz, ¿qué decían, hermano? ¿Qué decían? Crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Estaban desechando a Jesucristo. Y cuando hicieron un juicio, ¿a quién quiere que le demos? ¿A este Jesucristo que dice que es rey de los judíos o a Barrabás? ¿Y qué decía la gente? A Barrabás. Fue desechado por los hombres. Ahora entonces, ¿y todavía sigue siendo desechado, hermanos? Sí, todavía. La palabra desechado significa rechazado. Significa rechazado. Ahora entonces, fíjense bien que cuando presentamos el Evangelio a la gente, usted puede notar claramente de qué lado está la gente. Porque la gente a veces pelea por una iglesia y pelea por la religión. Pero, ¿sabe qué? Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de Jesucristo. Pero la gente está tan influenciada de la religión que algunas personas rechazan a Jesucristo por seguir su religión. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos entienden que son pecadores. A lo mejor ellos entienden que necesitan un Salvador. Pero cuando les presentamos a Cristo como el Salvador, ellos dicen, no, la iglesia nuestra no cree así. Entonces ellos necesitan otros mediadores. Necesitan otro que los pueda salvar por la religión misma, por la iglesia misma. Ahora, entonces, cuando les presentamos el Evangelio, ellos dicen, mi religión es la verdadera, y rechazan a Jesucristo. Jesucristo no es una religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una forma de vida. Ahora, pero, decía el Papa algunos días en las redes sociales, el peor fracaso de Dios. Yo creo que había que pensar eso, decir eso, hermano. El peor fracaso de Dios es dejar que llevaran a su hijo a la cruz. Tremendo, ¿verdad? Lo que dice el Papa. Entonces, fíjense bien, ¿qué dice el Papa? Que Dios no hubiera permitido que Cristo muriera en la cruz. Y si Cristo no hubiera muerto en la cruz, hermanos, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Estuviéramos condenados. Porque
porque es la única manera de salvarse a través de la muerte de Cristo. Ahora, la religión defiende, los religiosos defienden la religión porque la religión está basada en buenas obras. Y la gente piensa que a través de esas buenas obras es que se va a salvar. Entonces, vemos aquí que la gente puede decir, bueno, ¿qué de las buenas obras que yo hago? ¿Qué del dinero que doy a la iglesia? ¿Qué de los ritos religiosos que yo practico? ¿Qué? Y empiezan a hablar de cosas, de obras. Entonces, aquí no estamos hablando, cuando hablamos de Jesucristo y de del plan de salvación de Dios, no estamos hablando de obras humanas, estamos hablando de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, dice en el versículo 4 también, más para Dios escogido y precioso. Entonces la evaluación que Dios hace de su Hijo es que su Hijo fue escogido, o sea, la piedra escogida que es Jesucristo es preciosa para Dios. Por los hombres desechados, pero para Dios escogido. Y esto es lo maravilloso, hermanos, para Dios escogido. Aunque Jesucristo fue rechazado, o sea, siendo rechazado, pues cuando predicamos el Evangelio hoy día es rechazado, para Dios siempre es precioso. Lo crea la gente o no lo crea, para Dios siempre es precioso. Y para nosotros que confiamos en Él, también debe de ser precioso. Ahora entonces, la única manera de salvar al mundo que vio Dios era a través de su Hijo. Por eso es que Jesucristo dice que es precioso. La manera como Jesucristo salvó al mundo, a lo mejor algunos incrédulos pueden verlo como algo ilógico, pero Dios estableció ese plan así. Ahora entonces, pero debido a que para Dios es precioso Jesucristo, entonces nosotros, hermanos, ¿cómo somos llamados? ¿Cómo somos llamados nosotros? Veamos el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ¿cómo somos llamados nosotros? Piedras vivas. Nosotros también somos piedras vivas. Y dice ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también como piedras vivas, la palabra vosotros está hablando en plural, está diciendo que es para todos los creyentes. Ahora, nosotros también somos piedras vivas. ¿Y por qué somos piedras vivas? Porque también nacimos de nuevo. Tuvimos un nuevo nacimiento. Antes de nacer, en el primer nacimiento estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora, al confiar en Cristo, tuvimos un nuevo nacimiento. Cuando nacimos de nuevo, Dios nos dio una naturaleza nueva. Y esa naturaleza, esa nueva naturaleza, y el Espíritu Santo morando entre nosotros, o dentro de nosotros, nos hace nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron. Ahora nosotros, por medio de Jesucristo, también tomamos el carácter de ser piedras vivas, piedras vivas. Estamos en Cristo y Él en nosotros. Él es nuestra identidad. Ahora Pedro está usando esta ilustración de un edificio. Va a tomar esta ilustración de un edificio para explicar esto. Entonces, ¿qué está edificando Dios ahora en esta edad presente? Hoy, hermanos, ¿qué está edificando Dios? Y dice en el capítulo 5, versículo 5, dice, en el versículo 5, perdón, dice, ser edificados como casa espiritual. ¿Quiénes van a ser edificados como casa espiritual?
Nosotros vamos a hacer casas espirituales. Y aquí es donde entra la gran contradicción de un creyente que vive en el mundo, de un creyente que está practicando las cosas del mundo. Porque un creyente viene a ser una casa espiritual. Y ahora viene entonces una casa espiritual. No debe de hacer cosas mundanas. Y aquí es donde está el detalle importante. Y está hablando de la santificación. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la casa espiritual, hermano? La casa espiritual era el templo, el tabernáculo. Esa era la casa espiritual. Allí se manifestaba Dios en el templo y hablaba con el sumo sacerdote o con la gente. Pero ahora entonces ese templo y ese tabernáculo había sido dedicado para Dios y era especial para Dios porque allí se manifestaba Dios. Ahora, y ahora hoy día tenemos templo nosotros, hermanos. No está hablando de este templo. ¿Cuál es la casa espiritual ahora? Somos nosotros. Somos la casa espiritual. Somos la casa espiritual, los creyentes y la iglesia. Somos la casa espiritual. Y vemos aquí que esta casa espiritual debe de ser vista como veía Dios el templo cuando se manifestaba. Y decía Dios, aunque a mí no me pueden detener en un templo o en un tabernáculo, yo habito en todo el mundo. Pero cuando hacían las cosas para Dios en ese templo se respetaba. Cuando Jesucristo vino, halló que el templo era cueva de ladrones. Habían hecho comercio y todo, y por eso lo sacó de ahí. Porque ese templo debía de respetarse porque era para adorar a Dios. Ahora, hermano, pero ahora el templo eres tú. Tú eres el templo. Por lo tanto, ese templo merece un cuidado especial. No cualquier cosa. Dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, toda palabra corrompida que salga de tu boca, vas a dar cuenta de eso. Es decir, hay creyentes que ni se miden las palabras para hablar. Todavía dicen malas palabras. Cuídese, hermano, porque esas palabras salen de su templo. Hablan de su templo. Y dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Vamos ahí. Primera carta a los Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo no debemos de usarlo para cualquier cosa, hermano. Algunos dicen que tenemos libertad cristiana, hermanos, pero no para andar haciendo cualquier cosa. La libertad cristiana que habla el apóstol Pablo es para servir y amar a los hermanos. No es para andar en el pecado, no es para ofender a Dios. Y ahora en las redes sociales, hermano, cualquiera se puede volver adorador de cualquier cosa que salga ahí. Las mujeres han degradado su vida porque las mujeres ahí en las redes sociales están haciendo tonteras. La mayoría que publica cosas ahí son tonteras. Pero las cristianas, las hermanas cristianas y los hermanos cristianos no deben de publicar cosas tonterías. Publique cosas espirituales. Ahora entonces, él dice, glorificad pues a Dios en vuestro
cuerpo, que es el templo de Dios ahora. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora ni siquiera nos pertenece, hermano, el cuerpo. ¿Le pertenece a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que un creyente debe medirse en lo que haga. ¿Sí? Un creyente que todavía es niño en Cristo y carnal, no, hombre, si vea estos que salen para la feria ahí bailando, hermano, ¿cómo que le llaman? Las muñeconas esas que salgan bailando, se pone a bailar el creyente ahí también. Está niño y carnal todavía. ¿Sí? Ahora, dice que debemos de glorificar a Dios, pero glorificar a Dios no es cualquier cosa. Fíjense bien que Dios está preocupado por nosotros y por eso nos aconseja. Y por eso nosotros debemos de glorificarlo a Él y ser agradecidos con nuestro cuerpo. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes servían en el templo, hermano? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes. Pero ahora nosotros somos una casa espiritual. ¿Y quién sirve en esta casa espiritual? Nosotros mismos, porque nosotros somos, ¿qué somos? Sacerdotes también. Nosotros somos sacerdotes. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Qué dice? De 1 Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados con casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos un sacerdocio santo. El sacerdote se ocupaba de presentar los sacrificios a Dios, presentar ofrendas de sacrificios a Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, Él dice que nosotros vamos a presentar sacrificios espirituales, no animales, para ser sacrificados. No, nosotros sacrificios espirituales. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales? Bueno, fíjense bien que dice aquí para ofrecer sacrificios espirituales. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahí tenemos un sacrificio espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leerlo. Y vamos a ver cuáles son algunos de esos sacrificios espirituales que nosotros le vamos a presentar a Dios hoy. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el sacrificio que debemos, cuál es la ofrenda de sacrificio que vamos a presentar nosotros? Nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo. Ahora, si en el Antiguo Testamento se presentaban sacrificios de animales, esos sacrificios eran presentados para Dios. Ahora, tú te vas a presentar tú mismo para Dios. Tú mismo para Dios. Es decir, el sacrificio eres tú, presentándote a Dios como sacrificio santo, como sacrificio vivo, santo, ya no muerto, sino vivo y santo. Es decir, que tú eres apartado para Dios y te vas a presentar vivo delante de Dios. Y dice que Dios va a estar agradado porque este es el culto agradable y perfecto delante de Dios. Y es un culto racional, que lo haces con la mente. Es decir, no con emociones. ¿Y cómo es eso, hermano? Hoy, este día, domingo, a las 9 de la mañana, voy a estar en la iglesia
iglesia. No importa lo que venga, no importa lo que me ofrezca, no importa todo lo que pueda pasar, pero yo me voy a presentar delante de Dios este domingo. Porque a la iglesia no podemos mandar representantes, hermano. No podemos mandar representantes aquí. Hay algunos que dicen allá afuera, ay, ora por mí, hermano. Manda representantes, hermano. Pero no, eres tú al que el Señor quiere que te presentes delante de Él. Amén. Tú eres el sacrificio. Tú tienes que presentarte. Nadie más. Ahora, entonces, vemos que esos sacrificios que el sacerdote presentaba eran agradables a Dios. Ahora, si tú te presentas a Dios, Dios va a estar agradado contigo. Y por eso es que repetimos ese versículo de Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque tú necesitas presentarte delante de Dios. Ahora, otro sacrificio espiritual. Alabar siempre a Dios. Otro sacrificio espiritual. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hermano, entonces quiere decir que las hermanas que se ponen aquí no se presentan solo por presentarse y salir de un compromiso. No quiere decir que esa congregación que está sentada ahí cantando no va a cantar solo por salir de un compromiso. Dice que debe de presentar esos frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Cuántos aleluya y gloria a Dios damos a veces aquí cuando cantamos alabanza? Ninguno. Ahora, pero el Señor dice que es fruto de labios, la alabanza. Alabar siempre a Dios, siempre a Dios. Es uno de los sacrificios que podemos ofrecer aquí. Es decir, el culto no está estructurado de cantar solo porque ya se acostumbró a cantar. No, es porque el Señor dice, preséntate a Dios cantando. Culto de alabanza. Pero ¿sabe qué? Dios no acepta cualquier alabanza. No acepta cualquier alabanza. ¿Qué dice el versículo? Sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Que confiesan su nombre. Que le dan la gloria a Él, no al hombre. Yo una vez estaba oyendo una iglesia pentecostal que estaba cantando coritos, no lo dejan coritos que mencionan fuego, echándole la leña al fuego, echándole la leña al fuego, echándole la leña al fuego. ¿A dónde están glorificando a Cristo ahí, hermano? No, y yo me ponía a pensar que estas hermanas se van a quemar, porque una hermana que estaba cantando se va a quemar porque tanta leña al fuego. Se va a quemar. Entonces hay alabanzas que no le dan la gloria a Dios. No le dan la gloria a Dios. Y hay alabanzas que como que Cristo fuera alguien que está pasajero, que no está aquí. La Escritura dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, aquí estoy con ustedes, dice el Señor. Amén. Pero hay un corito que dice, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, Señor, como que va por la calle allá abajo. Y no quiere entrar aquí.
No, hermanos, el Señor está con nosotros. Amén. Ahora, hay himnos que no tienen nada de teología, no hablan nada de Cristo. Me gusta ese himno de Cuán grande es Él porque habla de todas las maravillas que Dios da. Ahora, por eso, cuando cantamos el Salmo 117, aquí no lo cantamos, ya antes lo cantábamos, seguido lo cantábamos. Pero como se nos olvidó, los cantantes agarraron la nueva ola, ¿verdad?, de canciones, pero en donde cantábamos, yo recuerdo que en los cultos de oración nos gustaba cantar este corito, aunque no habla de la oración, sino habla de la misericordia, ¿verdad? Dice, alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabad. Estamos alabando al Rey de Reyes, ¿no?, a Jehová. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Entonces estamos alabando al Señor. Entonces el Señor dice, me gusta ese sacrificio de alabanza. Cuando cantamos correctamente. Otro sacrificio, que aquí salimos descalificados, hermano, con este sacrificio. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 16, y hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. O sea que cuando ayudas a un hermano o a una hermana, estás haciendo un sacrificio que le agrada a Dios. Hay algunos que no les gusta dar nada. Aquí nos está presentando entonces el sacrificio que ayuda. La ayuda mutua es importante. Y por eso quedamos descalificados todos, porque el bancal está vacío, ¿no? La libra no vino. La libra no vino. ¿Sí? Ahora, entonces, necesitamos, hermanos, hacer este sacrificio. Y hay un sacrificio importantísimo. Presentar el sacrificio, este sacrificio importantísimo en Romanos, capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo. Es que Dios está hablando acerca de que Dios llamó a Pablo y a los demás predicadores para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Un día, cuando nosotros nos convertimos al Señor, fuimos una ofrenda presentada agradable al Señor. Cada persona que se salva por la predicación del Evangelio es una ofrenda agradable para el Señor y santificada, apartada para el Señor. Entonces necesitamos, hermanos, evangelizar. Por eso los discípulos tomaron en serio este ministerio, ¿no? Aunque no querían al principio, pero el Señor los sacó, ¿verdad?, de Jerusalén. Ellos no predicaron otro lado y les dio una persecución para que fueran. Ahora entonces el Señor dice, cuando hay salvo, esa ofrenda apartada para mí me encanta, me gusta, porque son las almas que no se van a condenar. Pero debes de tomar en cuenta esto, hermano, que el Señor te ha mandado, pero no es tú que los convences, no eres tú quien gana almas para Cristo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hace todo. Ahora, y dice en el capítulo 5, en el versículo 5 del capítulo 2 de 1 Pedro, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué es que estos sacrificios son aceptables? Porque es por medio de Cristo que son presentados, por medio de Él. Ahora, y entonces Pedro llega a una conclusión
versículo 6. Y dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. No será avergonzado. Entonces, en este versículo 6, Pedro está concluyendo y dice que él va a poner esa piedra en Sion. Es la piedra de la que habla, piedra del ángulo, es la piedra principal del edificio. Es decir, las albañiles de hoy dicen, bueno, es la esquina de la casa. Ese es el ángulo, que tiene plomada y tiene nivel. Y si ese nivel y esa plomada no está bien en esa esquina, va a quedar torcida la casa. Por eso tiene que ser la piedra, el ángulo principal. Y el Señor dice, pondré ese ángulo principal. No voy a terminar los otros versículos porque se me acabó el tiempo. Pero continuamos el próximo domingo. No importa que pasemos meses aquí, hermanos, hablando en esta casa. Lo importante es que aprendamos. Y hemos aprendido hoy en esta mañana que el Señor nos ha llamado para que nosotros tengamos cambios en nuestra vida, que no seamos como la gente en el mundo, que nuestra boca, nuestros oídos, nuestros ojos sean para agradar a Dios y no para agradar al mundo. Ahora entonces hemos hablado acerca también de que somos una casa espiritual, y esa casa espiritual es especial para el Señor. Por eso debemos de cuidarla. No hacer cualquier cosa con esta casa espiritual. También con esta casa espiritual necesitamos un sacerdote, y el sacerdote somos nosotros. Los sacerdotes de hoy día, ellos dicen, somos un sacerdote especial, porque somos mediadores entre el pecador y Dios. Un hombre puede ser mediador entre Dios y los hombres, hermano. No. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único mediador es Jesucristo, no hay más mediador. Y debemos de presentar como sacerdotes en los sacrificios. Ya vimos que son como 5 sacrificios que vimos hoy aquí. Y podemos hacer nuestros propios cuerpos, no se queden en casa a la hora de los cultos, a la hora de las actividades que tenemos aquí. Usted está presentando su propio cuerpo. Hay gente que viene cansada de trabajar y lo comprendemos, pero cuando viene aquí es mucho que mejor. Va a descansar en el Señor. Bien, entonces vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores.